Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Rocío Sanabria y hoy voy a estar haciendo un video un poco especial, no va a ser de tarot. Este video va a ser particularmente para responderles las preguntas que me hicieron. Hace unos días atrás yo puse en la parte de comunidad si me querían hacer preguntas que yo se les iba a responder en un video. Y nada, este es el video para responderles las preguntas. Muchas gracias primero y principal a todas las personas que me estuvieron comentando. La verdad que me gusta que participen en la dinámica, así que está bueno. La primera pregunta es de Nelly Consuelo Mendoza Delgado. Me pone: hola mi niña bella. Hola. Hola Nelly, ¿cómo estás? Eres jovencita, ¿cuántos años tienes? Tengo actualmente 26 años. Y sí, sé que parezco joven. Sé que incluso parezco mucho más joven de lo que soy, pero tengo 26 años. ¿Y cómo llegaste aquí? Muchas bendiciones. Llegué acá porque en realidad YouTube era algo que a mí siempre me llamó la atención, pero creo que no tenía como la valentía para hacerlo. Me costaba mucho el tema de ponerme enfrente de una cámara. De hecho, sé que por ahí para ustedes puede ser muy sencillo o como que no es nada lo que hago, pero en realidad a mí día tras día ponerme atrás de la cámara y hacer esto es como algo muy importante para mí. Que siempre tuve como un complejo debido a mi timidez, debido a mis inseguridades, debido a muchas cosas que a mí me pasaba internamente con respecto a esto, de mostrarme y sobre todo mostrarme haciendo algo que a mí me apasiona tanto, pero es tan prejuicioso ante la sociedad. Llegué acá como un desafío que me puse a mí misma, de animarme a pararme frente a una cámara, dejar mis inseguridades y mis prejuicios. Por eso también hago tantos reels, esos videitos que ustedes me ven actuando, porque yo también soy actriz aparte. Y nada, lo hago como una forma de ir animándome y sacándome todas esas inseguridades que tengo y esa timidez. Necesitaba probarme a mí misma. Necesitaba salir de mi zona de confort y hacer algo totalmente distinto. Fue difícil y hasta el día de hoy puede ser, o sea, sigue siendo un poco difícil, pero creo que hoy en día lo tengo como más naturalizado y me sale mejor incluso cada vez. Hola Rosy, me gustaría saber de tu historia. Lo que más me intriga es cómo comenzaste tu proceso esotérico, a qué te dedicabas antes, cómo fue tu salto en este mundo. Y última pregunta, súper personal, ¿has tenido una experiencia de tristeza heavy, no? ¿Es relacionado a algo de familia o un desamor? No necesito dar detalles si no quieres. Ok, vamos de a poco. Respondiendo más o menos en general, sí tuve situaciones difíciles, experiencias traumáticas a lo largo de mi vida, o sea, fueron muchas cosas, pero no es nada diferente a lo que puede pasar cualquier persona. Sí he pasado cosas fuertes, no lo minimizo porque para mí fueron súper importantes y eso es algo con lo cual yo trabajo día a día, de no minimizar mis sentimientos ni lo que me provoca las cosas, pero sí, he sufrido desamor, he tenido problemas familiares, he tenido cosas que superar. Yo he contado varias veces que he pasado por trastornos alimenticios, me han diagnosticado TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, tuve que hacer tratamientos, tuve que recuperarme, pasé un momento muy oscuro de mi vida, salí de ese momento oscuro, he pasado por muchas cosas difíciles. No quiero entrar en detalle porque siento que me voy a explayar y voy a contar toda mi vida del momento que nací no, y no da. Pero sí he salido de muchas cosas, hay cosas de las cuales sigo saliendo, pero lo más difícil o lo más importante ya lo he superado por suerte. Pero igual yo digo que es como todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo pasamos por situaciones traumáticas, todo el mundo pasamos por situaciones dolorosas y todo el mundo tenemos esa constante sobrevivencia de salir adelante, ¿sí? Todo esto muchas veces te lleva a situaciones muy extremistas como trastornos de ansiedad, como me ha pasado a mí, depresiones o cosas así muy tristes, pero en fin todo te lleva a estar parado donde estás hoy en día. Todo esto lo veo como toda una experiencia, ¿no? O sea, es mi vida, es mi experiencia y algo que yo también entendí en este mundo, en el mundo esotérico, es que las personas, las almas, aprenden en las cosas por contraste, ¿no? O sea, uno aprende lo que es la felicidad cuando sabe lo que es la tristeza. Uno aprende lo que está bien cuando sabe lo que está mal, ¿entienden? O sea, es como que nuestra experiencia se basa por contrastes.
y uno tiene que decidir y elegir para qué camino tomar. Si te pasa algo malo, quedarte en ese malestar o a seguir haciendo cosas malas o decidir cambiar tu vida y ir hacia donde te hace bien o te hace feliz. El proceso esotérico, siempre fui media esotérica, pero siempre fue como a mi punto de vista y debido a mi crianza, como algo irrealista, vamos a decirlo así. Es como, no sé, es como ver una película, ¿no? Harry Potter, por ejemplo, que a mí me fascina Harry Potter, del mundo de la magia, de los hechizos y todo esto, ¿no? Pero uno lo ve así como una fantasía, como que es solamente algo que no es real. Entonces, había como, siempre tuve como esa parte a mí que me fascinó, pero debido a mis crianzas o al pensamiento de las personas con las que siempre tuve alrededor, yo lo veía como que por ahí no era tan real o como que por ahí eran personas, por ejemplo, las personas que hacían brujería eran personas malas y cosas así, esos pensamientos tenía. Entonces siempre me mantuve bastante alejada, hasta el año pasado, en el cual llegué al mundo esotérico debido a un cambio muy brusco que tuve en mi vida. O sea, fue una situación muy drástica y que me metió en este mundo. O sea, todo pasó por algo, obviamente, ¿no? Pero llegué por eso, o sea, por las situaciones que tuve que pasando, perdón, las situaciones que fui pasando el año pasado me fueron llevando a este mundo y cada vez me involucré más hasta que me enamoré de este mundo. Fue como que me sentía en mi salsa, era mi lugar y, y me fascinaba. O sea, empecé a entender un montón de cosas que me volaron la cabeza. Al principio pensaba que me estaba volviendo loca. Me empezaron a pasar cosas muy locas, pero nada, creo que fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida, honestamente. ¿A qué te dedicabas antes? Bueno, antes me dedicaba a sobrevivir, básicamente. Y eso es una de las cosas que también que me tenía tan mal el año pasado, ¿no? Que yo me dedicaba a sobrevivir. O sea, en mi cabeza era que yo tenía que estudiar algo, tener un buen trabajo, salir adelante con mi vida, o sea, así, ¿no? Como yo tenía como una contradicción muy grande, ¿no? Porque por lo que a mí me enseñaban siempre era como que una persona madura tenía que salir a estudiar o a trabajar y nada, o sea, tener un trabajo rutinario, no sé, de 8 o 12 horas, tratar de llegar a fin de mes, tener hijos, mantener una familia. Y no es que yo no quería eso, ¿no? No es que yo no quería una familia ni nada, pero no lo quería de esa forma. Para mí había como, yo tenía como esa pequeña esperanza de que hubiera otra cosa. Yo sentía como que no me tenía por qué condenar a estudiar o a trabajar de algo que no me gustaba solamente por seguir un reglamento que la sociedad o una normativa que la sociedad demanda. Y tenía como mucha ansiedad por eso, porque yo sentía que no era mi lugar y que no me gustaba y que estaba así como constantemente de hacia dónde voy, cómo voy o qué van a opinar si hago esto. Y nada, pasé por todo ese proceso. Yo me dedicaba a sobrevivir, o sea, hacía lo que debía hacer. Lo que era estudiar, trabajar. Como estaba todo el tema de la pandemia y las cosas se hacían medio difíciles, yo trataba de buscar trabajitos así como podía. Pero nada, siempre sufriendo, o sea, siempre mal, porque nunca la plata nunca alcanzaba, porque yo estaba siempre estresada, porque no me gustaba, porque... Y nada, así. Hola Ro, me gustaría saber cómo fue tu primer contacto con el mundo esotérico, cómo te diste cuenta que este era tu camino y cómo sabes que sientes la energía del consultante. Mi primer contacto con el mundo esotérico, yo creo que siempre estuve en contacto, pero nunca, como expliqué recién, nunca lo vi como algo real, sino como algo más fantasioso o algo de mi cabeza o algo, yo siempre toda mi vida viví muy metida en mi cabeza, fantaseando. Yo además también soy artista, entonces tengo una gran creatividad, tengo una gran imaginación desarrollada, entonces siempre me metía dentro de mi cabeza y siempre tuve cosas esotéricas que yo, por la falta de conocimiento, no tenía idea que era esotérico. O sea, antes no tenía ni idea de lo que era esotérico, la palabra esotérica. Pero siempre estuve muy conectada con la luna, con el universo, siempre me fascinó todo lo que había más allá. Siempre fui de cuestionarme y de preguntarme cosas sobre la Matrix, que bueno, ves, por ejemplo, yo no sabía lo que era una Matrix y lo aprendí con todo esto. Había cosas que a mí me pasaban que no entendía y cuando las fui aprendiendo, cuando me metí en este mundo, dije, estas preguntas yo me las hacía siempre. Lo que sí me pasó que debido a, bueno, a las cosas que me pasaron,
hubo un tiempo que yo me apagué bastante. Es como cuando te resignas a este mundo material. Y cuando me metí de vuelta en el mundo esotérico fue como algo mío que empezó a florecer bastante, que fue hasta el día de hoy sigue creciendo. Me di cuenta que este era mi camino porque me hacía feliz, simplemente por eso. Porque me hacía feliz y porque justamente sentí como algo revivía en mí. ¿Entiendes? Yo sentía como que había algo que estaba ahí dormido, como medio muerto, y le di vida, ¿entienden? O sea, es como que es algo que me encanta, me encanta tirar el tarot, me encanta todo el mundo esotérico. Lo mismo me pasa con lo artístico, me amo lo artístico, es como que me fascina y es algo que me emociona y me hace feliz hacerlo. Simplemente es eso, que me hace feliz. ¿Cómo sabes que siente la energía del consultante? Algo muy particular que yo también siempre tuve es que siempre fui demasiado empática. Esto es algo que a mí me lo dijeron siempre, como que yo sabía mucho meterme en el lugar de la otra persona. Yo lo consideraba antes como que nada, era como... Yo siempre fui así, entonces para mí siempre fue bastante normal. Incluso yo cuando hacía tratamientos, eran tratamientos grupales y siempre tenía como esto de ayudar mucho a los demás, a mis compañeros. Y siempre me decían esto, como yo era muy empática, que era muy buena, que podía ser una buena psicóloga si quería, cosas así. Y después cuando me metí en el mundo esotérico entendí que mi empatía era porque yo tenía una gran capacidad de conectar con el otro. De hecho, creo que jamás se me hizo difícil conectar con el otro. Yo me di cuenta que siento la energía del otro porque me puse a escucharme a mí misma. Comencé a entender las sensaciones o las cosas que a mí me pasaba cuando hablaba con un otro. Simplemente empecé a escuchar mi cuerpo, las sensaciones que tiene mi cuerpo. O sea, si me empieza a doler el pecho, si empiezo a sentir algo acá. Otra cosa que también, aparte, es que también entendí más en profundidad lo que son los chakras. Acá está el chakra corazón, chakra garganta. Y cuando empecé a sentir sensaciones en esos lugares, empecé a entender. Empecé a entender mi propio cuerpo y mis propios pensamientos. ¿Sí? Como que yo pienso cosas todo el tiempo, tengo una mente, bueno, no sé cómo decirlo sin que suene demasiado agrandada. Iba a decir una mente brillante, pero siento que va a quedar demasiado egocéntrica. Tengo una buena mente, o sea, tengo mucha capacidad de reflexión, de pensar, de entendimiento, y siempre fui muy observadora, siempre fui de ver mucho a la otra persona, de escucharlo, de hacer ideas en mi cabeza, y cuando empecé a adquirir eso de las sensaciones o de lo que mi cuerpo me dice, fue cuando comencé a captar mejor las otras energías. Hola Roxy, sí, muy interesante todo lo que preguntan. No se me ocurre algo específico, pero lo que quieras contar de ti sé que será de inspire para muchos. Ay, gracias, te abrazo, escribe algo bonito. Gracias, reina, te mando un beso enorme. Yo también tengo ganas de verte. Ah, acá me vas a ver. Preciosa y talentosa. Ay, gracias. Gracias, Rafael. Vos siempre me escribís cosas lindas. Muchas gracias. Hola, mi nena hermosa. Yo quiero saber desde cuándo lees las cartas y cómo aprendiste. Leo las cartas desde el año pasado, hace un año más o menos. Aprendí. Y aprendí sola. Aprendí sola, básicamente, porque no tenía nadie que me enseñe. Entonces empecé a leer mucho sobre tarot, empecé a leer sobre las cartas, sobre su significado, su historia. Empecé a ver muchos videos en internet, en YouTube, sobre la historia del tarot, sobre todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Y empecé también a practicar mucho mi parte más mística, para así decirlo. Empecé a conectar más conmigo misma, con mis emociones, mis sentimientos, mi mente y todo lo que me transmitía. O sea, así comencé, comencé como con ganas de aprender, porque tenía muchas ganas de aprender. Comencé a estudiar, a saber lo básico del tarot, pero también comencé a practicarlo. Practicándolo todo el tiempo, porque estaba re emocionada al principio era todo el tiempo, me volví loca. Lo fui aprendiendo. Yo para mí, siempre digo, para mí aprender el tarot es como aprender un idioma nuevo. Un idioma nuevo se aprende escuchándolo, practicándolo, hablándolo, estando constantemente en contacto con ese idioma, ¿no? O sea, como teniéndolo todo el tiempo presente. Y para mí aprender el tarot fue exactamente lo mismo, tener que estar muy metida en esto. Incluso me acuerdo que yo quería aprender muchas cosas y en un momento me dijeron, tenés que calmarte y enfocarte solo en una cosa porque se te está dispersando la energía y no vas a aprender nada. Y era verdad, cuando me concentré solo en el tarot, lo saqué
fácil, porque lo hacía todo el tiempo, lo practicaba. Y nada, practicándolo, o sea, es así. ¿Cómo y cuándo empezaste a leer a la gente? Prácticamente practicaba con las personas, así que fue al mismo tiempo que empecé a aprender. Al principio yo tenía mi papel que tenía los significados de las cartas. Nada, me sentaba con mis amigas y les decía, ¿no? O sea, que me hagan una pregunta y yo sacaba y me iba fijando en el papel, en las cartas. Y nada, o sea, así fui aprendiendo. Al principio era súper lenta, ¿no? Porque tenía que estar como constantemente así viendo los significados y entendiendo, pero nada, después cuando te vas acordando, vas como, todo va fluyendo mejor. Cuando lees también canalizas al mismo tiempo, sí, sí, constantemente. ¿Te resulta fácil conectar con la energía del consultante? Bueno, eso ya lo respondí, sí. Sí, me resulta fácil y la canalización también me resulta fácil, pero también, al igual que el tarot, es una práctica. Yo siempre hago mucho hincapié en esto de que hay que conectar con el tercer ojo, hay que conectar con los guías, hay que conectar con el universo mismo. Es algo que se trabaja, a eso me refiero. La canalización es algo bastante difícil y yo la trabajé aparte del tarot. Yo lo trabajaba tenía un cuaderno y una lapicera y trataba de bajar información, ¿no? Como al principio era difícil porque muchas veces se confunden los pensamientos con la canalización o con lo que uno recibe, la energía que uno recibe. Pero cuando comencé a entender lo que era la energía y empecé a calmar mi mente a través de la meditación y los relajamientos, la información empezó a llegar. Y entonces al principio era una palabra y escribía una palabra y trataba de tirar otra palabra y al principio por ahí no tenía nada que ver una con la otra. Después fui formando frases, después cada vez se hizo más grande y ahora me resulta muy fácil, ¿no? Como esto de que a mí me llegue información y la digo. Simplemente así es como... Pero nada, es práctica. Abrazos, preciosa, abrazos, Ada. Te mando otro beso. Oli, esperando estés bien y me gustaría saber si naciste con este don o lo fuiste desarrollando y si siempre ocupás las cartas para ver el futuro o puede ser sin cartas como premoniciones o algo así. Dos cosas importantes de las que yo creo, y digo yo creo porque sé que algunos pueden estar en desacuerdo de esto. El don, todos nacemos con un don. Creo que la gente lo ve como que es algo muy raro que suceda y no es algo que suceda. Todo el mundo tiene capacidad de entender energías, solo que las personas no suelen desarrollarlo. Todos tenemos un tercer ojo, todos podemos abrir el tercer ojo, todos podemos entender mejor nuestra intuición, todos podemos captar la energía del otro. Incluso muchas veces le habrá pasado de estar en un lugar con mucha gente y que le empieza a doler la cabeza. Eso porque están captando la energía de las demás personas y es pesado, y empieza a doler la cabeza. Entonces todos tenemos capacidad del don, el maravilloso don. Solo que las personas tienen que aprender a callar un poco los pensamientos, a escuchar más su cuerpo, sus sentimientos y esta energía que siente constantemente. Siempre ocupar las cartas para ver el futuro. Esto es otra cosa importante. Las cartas no son para ver el futuro. Las cartas son una herramienta que leen una energía y esa energía te predice lo que puede llegar a pasar. Pero la energía es cambiante. Sí, esto es algo bastante importante. La energía cambia. O sea, yo te puedo decir, de acá a 2 meses, si vos seguís en esta energía, si vos seguís haciendo lo que haces, vas a llegar a este punto. Vas a llegar, no sé, es un proyecto, ¿no? Acá a 2 meses puede lograr que este proyecto prospere. Pero esta energía puede cambiar. O sea, si vos dejás de hacer lo que estás haciendo, esta energía cambia y ya a 2 meses no vas a conseguir nada. ¿Entienden? Entonces es como que es un ejemplo nomás, ¿no? Es una energía, el tarot no condena, no te dice algo que va a pasar. Te dice una gran posibilidad debido a tu energía o a las energías externas. Y si siempre ocupas las cartas para ver el futuro o puedes sin cartas, perdón, como premoniciones o algo así. Sí, poder puedo, pero yo tengo un problema con eso. Y tiene que ver justamente con mi propia seguridad. Yo hasta el día de hoy, yo sigo en un despertar espiritual, sigo conociéndome, sigo pasando por un proceso y tengo bastantes inseguridades en mí y dudas. Sí me pasa de sentir cosas, de darme cuenta de cosas, me pasa de tener sueños premonitorios, de tener sensaciones, me ha pasado así cosas fuertes, ¿no?
pero hay veces que dudo bastante de mí en ese sentido. Yo con las cartas me siento más segura, es como que a mí las cartas me confirman algo y, y sé que es algo que tengo que trabajar en mí, obviamente no, pero las cartas me lo confirman y yo eso me da cierta seguridad. Es como que si lo tengo que hacer yo sola me cuesta un poco más porque me cuesta confiar en mí y en lo que siento muchas veces sin las cartas. Pero sí me ha pasado, sí he sentido cosas y las he dicho y han resultado ser así. Mi pregunta es cómo desarrollaste tu don si de chiquita ya veías a tus guías espirituales, etcétera. Besos. Bueno, ver no veo. Y eso es algo bastante importante. Yo no veo, pero no veo por el hecho de que tiene que ver con lo mismo que estaba diciendo recién. Hay cosas a mí que todavía me generan inseguridad y uno se autoimpone bloqueos y eso es verdad. A mí me cuesta mucho la parte de ver, no lo quiero. De hecho, yo muchas veces me niego a ver algo. Me siento más cómoda sintiendo más que viendo. ¿Sí? Posiblemente en algún momento eso cambie, posiblemente en algún momento me anime y aprenda o intente reforzar esa parte de mí, pero ver no veo. O sea, no veo, no es que veo sombras, no es que veo, bueno, a veces veo luces, pero a veces sí por ahí veo el aura de las personas, pero me cuesta bastante el hecho de ver. Creo que me daría bastante miedo afrontarlo. Pero el tema de los contactos, sí, siempre tuve contacto, pero nunca lo supe. Yo ya dije al principio del video que siempre estuve muy metida dentro de mi cabeza y yo siempre fui de hablar adentro de mi cabeza. Yo hablo muchísimo dentro de mi cabeza, incluso más de lo que hablo fuera. Yo tengo conversaciones, pero siempre tuve como esa sensación de que eran conversaciones conmigo misma. O sea, para mí eran mis conversaciones, eran mis pensamientos, era lo que yo, no sé, todo lo que yo hacía dentro de mi cabeza. Y resulta de que no. Resulta que no era conmigo misma, eran con mis guías, con mis conexiones. Después lo fui comprendiendo. E incluso me ha pasado de saber cosas que nadie me las contó y era por información que mis guías, cosas, o sea, me refiero a cosas de mi familia, ¿no? Y las supe porque mis guías me lo dijeron y yo no lo sabía, o sea, no entendía que era así. Y nada, lo fui confirmando. Besos hermosas, besos Luli. 1. Después de cada directo, ¿haces algún ritual o algo para descargar la energía que entra teniendo en cuenta que son muchísimas personas? Sí, antes y después, no solamente después. Antes siempre hago como una conexión donde hablo con mis guías. Pido que me ayuden, que me protejan, que todo, ¿no? Como que hago como esta conexión directa con ellos, donde les hablo y les pido que me protejan y que me acompañen en el proceso. No solamente las transmisiones, es cada vez que hago un video o una consulta personal, también hago lo mismo. Siempre después trato de limpiarme, ya sea con, no sé, prendo saumerios, me baño muchas veces para que el agua me limpie. Me hago protecciones, que esto es algo que yo siempre digo, una protección, una luz blanca que me imagino alrededor mío. Pero sí, me protejo, o sea, hago protecciones todo el tiempo. Además que yo soy demasiado sensible a las energías. Así que tengo que, pero bueno, trabajo con cuarzos, con cristales, trabajo con los elementos de la naturaleza. Siempre tengo un vasito con agua y sal, que lo voy cambiando día a día, prendo velas, o sea, sí, limpio las energías. Abro ventanas, hago que se despeje todo. Sí, la respuesta es sí, limpio, me limpio las energías y me protejo. 2. Cuando ves algo malo, como alguna desgracia o otro mal, ¿lo decís? Sí, siempre. Yo siempre soy muy honesta con lo que veo y con lo que siento. Sí, a veces pasa que te pone un poco nerviosa, porque me pasa, de decir, uy, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo le explico esto a esta persona? Pero yo siempre priorizo mucho la honestidad. 3. ¿Es fácil leer o la interpretación de las cartas? ¿Y qué hay que tener en cuenta para hacerlo? ¿Tienen alguna protección, etcétera? Fácil, sí, es fácil, solo que, como dije en un principio, tenés que practicar. La interpretación es más compleja, porque les voy a dar un ejemplo. Esta carta, el 6 de copas. El 6 copas es una carta que tiene sus propios significados, ¿no? Como que habla de recuerdos, habla de personas del pasado. Para mí también muchas veces habla de almas gemelas, no sé, tiene como sus propios significados, ¿no? Pero además del significado que tenga la carta, uno también interpreta todo. Posiblemente pasa de que hay algo en específico que te llame la atención, no sé, por ejemplo, de repente te llama la atención la copita que está atrás.
Y si te llama la atención eso es porque algo te está diciendo eso. Entonces hay que tener una interpretación del significado de la carta, de lo que vos sentís y de lo que te está llamando la atención, que por ahí la copita de atrás, y hacia dónde quiere ir la carta también, ¿no? Es como que también, o por ejemplo los colores, que los colores también significan cosas. Entonces hay toda una interpretación que se hace. Sí, ahí es algo que es bastante complejo. Algo muy importante que yo siempre digo cuando enseño a leer tarot es el hecho de tu trato con tus cartas. Para empezar, lo que tienes que tener en cuenta es que estas cartas son tuyas, sos su dueño y no puede estar como... Tiene que tener tu energía, no puede estar en contacto con otras personas, o sea, otras personas es preferible que no las toquen y cada tanto hay que limpiarles, ¿sí? Porque carga energía todo el tiempo. Y también algo que yo hago bastante, que muchas personas piensan que estoy loca, es que yo hablo con las cartas. O sea, realmente hablo constantemente con ellas. Incluso no solamente cuando hago tiradas, cuando a veces están acá, que las estoy acomodando, les hablo, es como que creo un vínculo con las cartas. Para mí esto de crear esa conexión o el vínculo es importante. No solamente con las cartas, sino con todos los elementos con los que uno trabaja en el mundo esotérico, en el mundo de los brujis. Espero te encuentres bien, te mando un abrazo de luz hermosa. Ay, gracias Alexia, yo también te mando un abrazo. Un beso enorme. Bueno, eso es todo por este video, no hay más preguntas. Así que muchas gracias realmente por las preguntas, por preguntarme y por estar ahí siempre, porque la verdad que siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, el canal está creciendo un montón y yo estoy re feliz con todo lo que se está logrando. Así que nada, muchas gracias.